Queridos hermanos, queremos como familia pues seguir saludándoos y transmitiendo nuestro cariño y seguir recordando que estamos orando unos por otros y nos acordamos especialmente de aquellos que están más expuestos y nos acordamos de hermanos que están en el hospital, de hermanos que estáis trabajando en supermercados, que estáis saliendo a reparar averías, hermanos que estáis todavía ahí expuestos también al virus y a la infección, y estamos orando para que el Señor también os guarde y os proteja, y especialmente por nuestra hermana Paqui, que está teniendo ahora esos síntomas. Oramos para que todo realmente pues quede en nada y el Señor la guarde a ella y a su familia también. Bueno, pues como el otro día también compartí con vosotros el texto del Salmo 91. Me gustaría seguir continuando con el Salmo 91, especialmente porque hay alguna pregunta que puede saltar a nuestras mentes cuando leemos el Salmo 91. En el Salmo 91 estamos viendo especialmente el versículo 1, como de algún modo lo que está hablando es que en la presencia de Dios, Dios está guardando nuestras vidas. Esa presencia de Dios es ese lugar de seguridad y donde encontramos también la protección en medio de las diferentes circunstancias de la vida. Y en el mismo texto hay algunos versículos donde se habla de esa protección de Dios, y textos como los que dicen en el versículo 3, dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Versículo 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado, versículo 7, 1000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Versículos que de algún modo expresan una verdad que tenemos que meditar y que me gustaría meditar sobre ella. Posiblemente más de uno os habéis preguntado si eso es real, lo que está diciendo el salmista, si no es un poco exagerado, si lo que está diciendo es completamente aplicable a nuestras vidas. Me gustaría contestar a esa pregunta porque creo que es importante y es evidentemente necesaria responder, y me gustaría que la respondiéramos a través de la palabra. No es cuestión de opiniones, qué es lo que yo opino, qué es lo que a mí me parece. No, vamos a tratar de responder como tenemos que hacerlo siempre con cualquier verdad de la palabra, a través de la misma palabra. La palabra misma es la que tiene que respondernos, y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Por un lado, lo primero que me gustaría decir es que lo que está diciendo, todo lo que está diciendo la palabra, todas las verdades que la palabra nos comunica, nos enseña, desde Génesis 1:1 hasta el final, último versículo de Apocalipsis, son ciertas y verdaderas. No hay ninguna porción de las Escrituras que podamos decir que no es verdad. Todo lo que enseña es cierto y está autorizado porque ha sido inspirado por el mismo Dios, dice toda la Escritura. Entonces, partiendo de esa base, de que tenemos la palabra profética, como dice segunda de Pedro también, tenemos la palabra profética más segura. Partiendo de eso, lo primero que tenemos que decir es que lo que Pablo está diciendo, lo que el autor de Salmos, está diciendo es completamente cierto. Y ahora lo voy a explicar. Pero partimos de la base. No, lo que encontramos en estos textos de la palabra, no debemos dudar de ello. Lo que necesitamos es entenderlo, que es lo que está diciendo, que es otra cosa diferente. Pero no podemos dudar. Hay quienes a veces se plantean, ¿será cierto, es real? No, es cierto, es real lo que dice la palabra, y lo que la palabra dice es aplicable a nuestras vidas. Lo que tenemos que entenderlo, quizás. Y eso es lo que me gustaría en este momento ayudar. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que sí es real? Que Dios ayuda a su pueblo, a sus hijos, a los suyos.
Y todos esos versículos que hemos estado leyendo lo que hacen es ratificar precisamente que Dios cuida a los suyos. Dios lo ha hecho a lo largo de la historia y tenemos en las Escrituras muchos textos que me gustaría citar. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso es cierto, es real. Salmo 121, es real también. Mirad lo que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Versículo 8 del mismo Salmo. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Hay muchísimos textos en las Escrituras que nos van resaltando la verdad de que Dios cuida a su pueblo. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos la protección, el cuidado de Dios. Tenemos también Hebreos capítulo 13, verso 5, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Dice, porque Él dijo, Dios ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios ha dicho constantemente desde el principio hasta el final de sus Escrituras que Dios está cuidando, guardando a su pueblo. Y eso es parte de lo que tenemos que seguir recordando. Si vamos al Antiguo Testamento, recordamos cómo Israel fue guardado, incluso en medio de las plagas, tuvieron el cuidado de Dios. Dios los estuvo guardando en medio de esos momentos. En el libro de Éxodo encontramos varios versículos donde habla precisamente cómo las plagas cayeron sobre los egipcios, pero no cayeron sobre el pueblo de Dios. Dios los guardó en medio de esas situaciones. Éxodo 9, versículo 6, al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Esa es la plaga sobre el ganado. Dice, el mismo versículo 6, dice, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno, ni uno. Dios los protegió, Dios los guardó. Versículo 26 del mismo capítulo, la plaga del granizo. Dice, solamente en la tierra de Gosén, allí era donde había llegado Jacob con sus hijos. Dice, donde estaban los hijos de Israel, dice la palabra, no hubo granizo. De nuevo, protección, cuidado de Dios. Dios guarda a su pueblo. Es cierto, es real, no es una invención, es cierto. Capítulo 12 de Éxodo, versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Los primogénitos fueron guardados del pueblo de Dios. Dios protegió a su pueblo. Su pueblo obedeció, puso la sangre en los dinteles y en las puertas, en el marco de la puerta, y Dios pasó, guardó. Y Dios ha estado cuidando a Israel en medio de todas esas plagas que evidentemente incluso protegió a los primogénitos cuando los de los egipcios murieron. Dios ha cuidado de su pueblo, Dios ha estado obrando, y es cierto, y la sigue haciendo hoy también, hermanos. Queremos recordar momentos en nuestras vidas, en tu vida, en la vida de otros hermanos que tú conoces, cómo Dios ha actuado soberanamente y ha quitado enfermedades, y ha abierto puertas, ha resuelto, ha provisto de manera milagrosa en ciertas situaciones, de manera sobrenatural. No ha sido algo casual, es poder de Dios que se ha manifestado. Y eso lo que está revelando es precisamente que Dios es fiel a su palabra. Lo que encontramos en el Salmo 91 es real, es cierto. Dios protege, cuida de esas maneras a su pueblo. Lo que tenemos que entender, el quid de la cuestión, se encuentra en que Dios actúa soberanamente y sobrenaturalmente y de manera poderosa en algunos momentos de la vida de sus hijos. Esa es la clave. Dios no ha dicho, y el salmista no está queriendo decir, como quizás se puede oír en algunos sitios, que
por el hecho de ser creyente, ya estamos libres de todo problema, de toda dificultad, de toda enfermedad. Vamos a ser los más ricos, tenemos que ser los más ricos, y si no, tenemos que exigírselo a Dios. No, eso no es cierto, eso no es lo que dice la palabra. No. La palabra nos dice que va a haber algunos momentos en la vida de los creyentes que Dios va a actuar como el Salmo 91 nos está diciendo. Y el salmista está hablando de experiencias suyas en algunos momentos de su vida. Pero estoy seguro que este mismo salmista podría hablar de otras situaciones en las que Dios no le ha librado de todos los problemas en su vida. Y ese es el primer punto que me gustaría dejar claro en este momento ¿es real lo que está diciendo el salmista? Sí, es real. Es cierto, Dios cuida, Dios protege, Dios bendice, Dios está al lado de su pueblo. Sí, si decimos lo contrario, estamos negando a las Escrituras. Y tenemos la palabra profética más segura. Y tenemos que confiar en ella. Lo que dice es absoluta verdad. Lo que tenemos que es entender bien. Lo que está diciendo el salmista es que siempre va a ocurrir esto. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que ha habido momentos en su vida que eso ha ocurrido y que Dios lo ha hecho. Y eso es, el segundo punto esto es real lo que está diciendo. Pero el segundo punto también que me gustaría dejar con vosotros es que Dios nunca ha dicho que va a evitar todo sufrimiento y toda dificultad a sus hijos. Eso no lo ha dicho nunca. En la palabra no existe, no está. Dios ha dicho en muchos momentos que los creyentes vamos a tener que sufrir por situaciones difíciles. Nunca Dios ha dicho que va a evitarnos todo sufrimiento. Eso no es cierto. Y tenemos que seguir recordando que en la palabra encontramos como en su soberana voluntad Dios en algunas ocasiones va a sanar, librar, proteger de una manera especial, pero va a haber otras situaciones en las que Dios va a permitir que pasemos por diferentes situaciones, por, evidentemente, propósitos que están en su corazón, en su mente, en su soberana voluntad y que nosotros quizás entenderemos algún día. Pero la cuestión es que Dios a veces permite que podamos pasar por situaciones. Y eso no contradice lo que está diciendo el salmista, en absoluto. Se complementa. Y luego explicaré un principio muy importante a la hora de entender las Escrituras y que nos ayuda a poder realmente valorar las dos cosas. Encontramos en la vida de José un ejemplo clarísimo de esa realidad de presencia de Dios y sufrimiento a la vez. Me encanta la vida de José, creo que es uno de los ejemplos, uno de los héroes que tenemos que seguir recordando los creyentes. En la vida de José encontramos como por los sueños que vivió y que Dios envió a José, porque fueron los sueños de Dios que le envió y le compartió Dios a José. Sus hermanos se llenaron de envidia y los atacaron, lo persiguieron, buscaron su muerte, trataron de quitárselo en medio y lo hicieron temporalmente. Pero a pesar de toda esa persecución, de todo ese mal que buscaron sus hermanos contra él, me encanta el capítulo 39, porque empieza después de que Potifar le ha comprado, ya lo tiene como siervo suyo, dice algo tremendo, el capítulo 39, versículo 2 de José. Dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Dios estaba con José, Dios estaba sufriendo el rechazo, el desprecio, el deseo de muerte de sus hermanos, y a pesar de todo lo que estaba sufriendo, dice que Jehová estaba con él, lo repite 4 veces. Ese capítulo 39 habla 4 veces de que Jehová estaba con él. Y me encanta cómo el texto está enseñando y está diciendo, o está recordando cómo fue la vida de este hombre, que es un ejemplo para cada uno de nosotros. Luego vemos también en el capítulo mismo, el 39, a partir del verso 20, dice lo siguiente, y tomó su amo a José
y lo puso en la cárcel, porque le había contado la mujer lo que había ocurrido según su versión, evidentemente. Y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Tremendo. Y si sigues sigues hasta el último versículo del capítulo 39, dice también de nuevo que Jehová estaba con José y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba 4 veces. 4 veces en su sufrimiento, en sus cárceles. El Señor le dice, el Señor está diciendo, yo estoy con José, y lo prospera. Esa es la otra realidad del creyente que no tenemos que perder de vista nunca, hermanos. Dios ha venido a bendecir, y es verdad, y lo hace en algunos momentos de nuestra vida. Pero en otros momentos Él permite que pasemos por tribulación, por angustia, por dificultades, porque Él va a mostrar su presencia ahí en medio nuestra y además va a manifestar sus propósitos, para cumplir sus propósitos. Fue por eso que después José puede decirle a los hermanos, no fuisteis vosotros los que preparasteis o hicisteis o me trajisteis a Egipto, fue Dios. Fue Dios. Y el mal que vosotros intentasteis contra mí, Dios lo ha convertido en bien. Eso es un tremendo mensaje de lo que Dios hace, de sus propósitos, que evidentemente a veces no entendemos y no vemos hasta que no pasa el tiempo. Y eso es lo que ocurrió. Así que lo que entendemos que evidentemente, o de las cosas que tenemos que tener claras, es que Dios a veces obra no de manera sobrenatural, en el sentido de librarnos, sino que en medio de las situaciones, dificultades, Él permite que pasemos por ahí y Él se glorifica en medio de nuestras vidas si nosotros seguimos también dependiendo de Él. Y evidentemente, si nosotros seguimos confiando en Él, eso es lo que necesitamos. Eso es lo que tenemos que seguir aprendiendo de la palabra, hermanos. Necesitamos seguir descansando aún en medio de las dificultades que cada uno de nosotros. Y tenemos muchos ejemplos en la Escritura. Job, Pablo, Esteban. Tenemos muchos ejemplos de cómo pasaron por dificultades y Dios estaba con ellos. Y Dios estaba con ellos. Entonces, tanto una cosa como la otra, evidentemente, son verdad. Hay momentos en los que Dios nos libra del lazo del cazador, cierto, completamente cierto. Pero hay otros momentos en los que está en medio de la angustia a nuestro lado, porque nos permite pasar por la angustia. Es lo que dice también el Salmo 91, en ese uno de esos últimos versículos, el versículo 15, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que de algún modo va expresando la idea. Entonces, ¿es cierto lo que está diciendo el salmista? Completa, absolutamente cierto, hermanos. Y del mismo modo también es cierto que Dios a veces permite que pasemos por situaciones. Aquí hay un principio fundamental que me gustaría transmitir y dejar con vosotros. Es un principio muy, muy, muy importante a la hora de entender la palabra y no torcerla, porque es posible torcer las Escrituras, como Pedro dice en 2 de Pedro sobre algunos que no entienden lo que Pablo está escribiendo. Dice que son cosas complicadas, difíciles, y dice que algunos indoctos e inconstantes, dice que tuercen. Entonces, para no caer en eso, es necesario una cosa importante, es tener una idea clara de un principio fundamental, el principio de armonía, a la hora de entender las Escrituras, de interpretarlas. Ese principio de armonía lo que dice es que toda verdad de la palabra de Dios debe ser entendida a la luz de toda la Biblia, no solo de una parte. Si tú sacas un texto de su lugar y lo interpretas y no entiendes ese texto a la luz de lo que el resto de la Biblia dice sobre ese tema, vas a sacar una herejía y vas a torcer, en ese sentido se puede torcer las Escrituras. Si no hacemos eso, si no completamos esa verdad. Una verdad de las Escrituras, una verdad de la palabra de Dios, una verdad de la Biblia debe ser entendida a la luz de toda la Biblia. Eso es un principio importantísimo. Porque hay por muchas de esas motivos, algunos han caído en herejías como el tema de la doctrina de la prosperidad. Se han acercado al Salmo 91, han dicho, qué bien, Dios nos libra de todos los problemas, a los creyentes Dios no nos va a pasar nada.
Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque hay que ver todo el consejo de las Escrituras. Y de ese modo, comparando, vamos a tener una visión clara, correcta de lo que Dios dice. No podemos simplemente mirar un texto y decir, este texto me gusta lo que dice. Sí, pero ¿qué dice de ese mismo tema en otros textos de las Escrituras? Tenemos que entenderlo, que podemos caer en error si no hacemos eso. Eso es muy importante y eso es lo que me gustaría dejar con vosotros. Toda la Escritura, toda es inspirada por Dios. Toda. Y toda es igualmente necesaria y autorizada por Dios mismo para nuestro bien. Entonces, el mismo salmista nos va a dar el versículo 2, para mí es un versículo tremendo, que es el que tenemos que seguir nosotros recordando y aplicando a nuestras vidas, porque es lo que tenemos que seguir. Y me gustaría animarte, hermano, a poder aplicar en tu vida también. Mira lo que dice el versículo 2. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Es una determinación clara del salmista, de que va a confiar en el Señor. Versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Es ese lugar de refugio, de presencia de Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Versículo 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Y ahí habla de nuevo de esa confianza de parte del salmista. Y me gustaría que también poderte animar a que podamos confiar en medio de las dificultades, en medio de cada uno de los momentos que Dios nos permita vivir, sean buenos, sean malos, que sigamos confiando. Hermano, me gustaría terminar dejándote un par de versículos y dejándoos unas verdades que tienen que seguir ayudándonos y sosteniendo nuestra fe en medio de estas situaciones y de las que vengan en el futuro y de las que vengan. Y dice así la palabra del Señor. Iglesia de Manuel, me gustaría animarte a que siguieras confiando en el Altísimo, en el Shaddai. Recuerda estas palabras. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso es Isaías 43, 2. Y me gustaría, para terminar también, leer Isaías 41, 10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y me gustaría dejarte esta pequeña meditación, reflexión, para que Dios te ayude, te fortalezca y te bendiga. Señor, ayuda a mis hermanos, fortalece la fe de cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, necesitamos tu ayuda. Ayúdanos a seguir confiando, buscando tu rostro, estando, Señor, habitando, como dice el salmista, al abrigo del Altísimo. Señor, ayúdanos a buscar esa presencia tuya, a refugiarnos en ella y a seguir viendo tu mano protectora sobre nuestras vidas, porque tú, Señor, eres el que has dicho que quieres protegernos, que quieres bendecirnos. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Te ruego especialmente por aquellos que están en situaciones de riesgo, Señor, como los que están en los hospitales, como los que están en los comercios, como los que salen a trabajar, Señor, para reparar, para llevar cosas. Señor, te pido que tú los guardes a todos y nos guardes a todos, Señor, y que tú te lleves la gloria. Gracias, Señor, por tu pueblo. Bendícelo en medio de estos momentos y sigue llevándote la gloria a nuestras vidas. En tu nombre. Amén, Señor. Muy bien, hermanos, que el Señor os bendiga